Descansando en Dios. Mateo capítulo 22, versículos 20 y 21. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Luego de las 3 parábolas de juicio de Jesús contra los líderes religiosos, estos planificaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Mateo 22, versículo 15. Por lo cual van a tratar de probar a Jesús a través de preguntas para tener un argumento válido para quitarle la vida. La primera pregunta es sobre los impuestos, ideada por los fariseos, pero usando a sus discípulos y a los herodianos en Mateo 22, versículos 15 al 22. La segunda fue hecha por los saduceos sobre la resurrección en Mateo 22, versículos 23 al 33. Y la tercera por los fariseos directamente sobre el gran mandamiento de la ley en Mateo 22, versículos 34 al 40. En lugar de considerar las advertencias de Jesús para rectificar y confesar sus pecados delante de Dios, seguían tentando a Jesús. Pedro dijo a Zafira, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y al instante murió como su esposo Ananías. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. El ataque, Mateo capítulo 22, versículos 15 al 17. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los fariseos se reunieron para seguir confabulando contra el Hijo de Dios, y con inteligencia humana y diabólica planearon una pregunta para sorprender a Jesús. Buscaban que Jesús hiciera una declaración subversiva contra Roma para que fuera arrestado y ejecutado como un insurrecto al gobierno romano. Por Lucas se confirma que querían sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador, Lucas 20:20. Pilato era el gobernador romano en ese tiempo. Con ese plan, querían sacarlo del camino sin mancharse sus propias manos o sin despertar la ira del pueblo en su contra. Cuanto mayor sea la preparación del mal, mayor es el pecado de quienes lo premeditan. El grupo de judíos herodianos eran políticos que apoyaban a los diferentes Herodes y creían que su descendencia debía gobernar a Israel. Los herodianos y fariseos mucho antes ya se habían puesto de acuerdo para destruir a Jesús. Marcos 3:6, Marcos 12:13. Hicieron la pregunta para atacar a Jesús diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Con la característica común del hipócrita, primero elogian al Señor llamándolo maestro de la verdad y enseñar libremente su verdad. Estaban hablando la verdad sobre Jesús, pero realmente no lo reconocían como maestro. Mateo usa un hebraísmo que expresa la idea de mirar el rostro de una persona para alcanzar su favor. No miras el rostro de los hombres. Jesús no buscaba el favor de nadie, sino que todos entendieran verdaderamente el camino de Dios. Entonces hacen una pregunta comprometedora para tratar de sorprender a Jesús. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Los judíos odiaban pagar el obligado impuesto romano y no pagarlo era un acto de rebeldía penado por la ley romana. Pensaban que pondrían al Señor contra la espada y la pared. El salmista siglos antes conocía más teología que los herodianos, fariseos, saduceos y todos los feos de ese tiempo. Afirmando la omnisciencia de Dios, dice, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, versos 2 y 4. Descubriendo al acusador. Mateo 22, versículo 18. Jesús sabía que esas lenguas aduladoras tenían las puntas envenenadas. También conocía exactamente la respuesta correcta. Los atributos de Dios se manifiestan y el Señor con su omnisciencia pone al descubierto la malicia del enemigo preguntando, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús no solo descubre su maldad bien planificada, sino también la triste condición hipócrita de su corazón. Jesucristo advierte a las iglesias que no creen que es omnisciente, que juzgará al falso maestro y a sus seguidores. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23. La analogía. Mateo 22, versículos 19 al 21, parte A. Jesús le pide la moneda usada para pagar el impuesto, diciendo, mostradme la moneda del tributo.
Y ellos, encantados para hacer caer a Jesús, le entregaron un denario. El denario tenía por un lado la imagen de la cara del César, el emperador Tiberio, con la inscripción Sumo Sacerdote. Y por el otro lado tenían al César sentado en un trono con una corona, vestiduras sacerdotales, y la inscripción Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Para el judío era abominación estas imágenes y su inscripción por estar prohibido en los 10 mandamientos. Los herodianos pensarían que Jesús hablaría mal del gobierno romano, por lo cual el Señor hace una pregunta para que pongan atención en la moneda en su mano. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La respuesta de los enemigos de Jesús era la clave para la solución planteada. Ellos respondieron, de César. La respuesta y las consecuencias. Mateo capítulo 22, versículo 21, parte B y 22. Y les dijo, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Jesús hace una clara diferencia. Manda que paguen el impuesto al gobierno romano y dar a Dios la adoración. Más tarde Pablo recuerda a la iglesia la responsabilidad de pagar los impuestos y tributos del gobierno. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Descansemos en Dios, obedeciendo. Pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. Dios te bendiga y te guarde.